Un par de líneas poéticas de apertura, el silencio era pesado como plomo entre las órbitas. Una sola respiración humana rasgó la oscuridad. La nave Scout se detuvo donde la luna se había roto en dos como un corazón partido. No hubo fanfarrias, no hubo himnos. Solo el crujido de la estructura al acomodarse y el pequeño zumbido de sistemas que se negaban a morir. El comandante al mando, marcado por una cicatriz que cruzaba su mandíbula como una bandera vieja, miró a través del casco a un paisaje que no pertenecía ya a nadie, fragmentos de roca suspendidos. Hielo brillando como vidrio roto, y en medio de todo, una cápsula de estasis donde dormía una forma que no tenía que ver con la guerra. La forma dentro de la cápsula era frágil en apariencia y sin embargo irradiaba algo más antiguo que cualquier civilización conocida, piel translúcida que recogía la luz de la nebulosa en tonos lavanda y plata. Ojos cerrados que parecían contener mapas. La cápsula mostraba signos de daño, microfracturas como cicatrices de tiempo. Había una etiqueta tectónica, un nombre truncado en un alfabeto que los archivistas humanos habían pasado vidas descifrar. Nadie en la flota esperaba encontrar vida, y sin embargo la nave había encontrado a ella, y con su hallazgo volvió también una pregunta que la humanidad había enterrado hace generaciones: ¿estaban solos? El comandante no era un héroe en los cuentos que la gente solía recitar. Era alguien que había cruzado la oscuridad para enterrar a los suyos, alguien que había visto ciudades arder en tonos que no pertenecían a la calma del fuego natural. Que había escuchado transmisiones en idiomas que prometían paz y traición en la misma frase. Miró la cápsula con una mezcla de recelo y ternura. No por lástima, sino por reconocimiento, la sensación de encontrar en otra especie el eco de lo que habían perdido. El hangar olía a ozono y a metal caliente. Un atleta de la guerra sostendría un arma y avanzaría sin vacilar, pero ese no era el movimiento que el comandante eligió. Se acercó y tocó el cristal empañado con guantes rígidos. La superficie vibró en respuesta. Un latido, no de máquina, no de alarma, sino de algo vivo que pulsaba bajo el hielo. El gesto fue pequeño, pero resonó como una campana en la memoria de la tripulación. La nave, construida para la huida y el combate, se encontraba ahora ante una decisión que ninguno de los manuales pudo prever. En el hemicráneo principal, las viejas imágenes de la humanidad parpadeaban en silencio, niños corriendo por calles inundadas de sol en un planeta que ya no existía, la voz equivocada de una canción perdida. El último mensaje de una madre que no pudo esperar la evacuación. Esas imágenes, guardadas en memorias protegidas, brotaron sin permiso al ver la forma alienígena y recordaron por qué quien mira no siempre es capaz de negar lo que ve. Para algunos, la cápsula era peligro, para otros, era un poema salvaje. El universo no dio permiso. La cápsula pertenecía a un pasado que alguien había intentado sepultar. A su alrededor, microfragmentos de tecnología arrojaban destellos que contaban historias de viaje y de huida. La nave había interceptado una señal hace más de una semana, una estela de datos cifrados que hablaba de una pérdida, de una huida a través de rutas que habían sido olvidadas. Era un mensaje con voz humana, calibrado para ser oído en la franja donde la soledad se vuelve memoria. La señal había llevado hasta la cápsula, hasta esa mujer o ser que, en el silencio, parecía contener un secreto capaz de cambiar la ecuación de poder en la galaxia. El aire sintético del hangar se volvió más denso cuando los técnicos empezaron a analizar el biograma de la cápsula. No respondía a protocolos de contacto, su arquitectura de preservación estaba diseñada para un metabolismo que podía alternar entre hibernación y algo que la ciencia humana no había clasificado. Cada lectura se traducía en preguntas. La palabra que surgió en los paneles de la nave, no por elección, sino por necesidad, fue recuerdo. No recuerdo como archivo, sino como promesa. El comandante, esa noche, se sentó con las manos entrelazadas en la penumbra de la consola. Observó la cápsula y, por primera vez en años, permitió que su mente divaga hacia aquello que la guerra intentó robarle, una voz pequeña reclamando un nombre. La calidez de una ciudad en la que las ventanas todavía respondían a la lluvia,
la textura de una bandera quemada que él aún recordaba sostener. Pensó en cómo el amor había sobrevivido a la catástrofe, en cómo los vínculos lo habían empujado a cruzar Dark Voids para encontrar algo que, tal vez, debía ser salvado por razones que no tenían que ver con estrategia militar. Ese gesto, humano y esencial, iba a ser detectado. La galaxia rara vez premia la curiosidad sin consecuencias. Había imperios que, al oler debilidad, mostraban colmillos que no conocían la piedad. Y sin embargo la cápsula ofrecía algo que la guerra no podía medir, la posibilidad de que una conexión inesperada desarmara el odio más antiguo. El comandante ordenó cautela y vigilancia absoluta. Montaron guardia, levantaron escudos mínimos para evitar llamar la atención y enviaron una transmisión cifrada a la arca central. Esas señales tenían que ser mensajeras de esperanza y advertencia a la vez. La tripulación, unos pocos centinelas de su especie, se mantuvo despierta alrededor del sueño ajeno. Mientras tanto, en un planeta lejos de allí, ojos ajenos comenzaron a mirar hacia el punto donde una cápsula helada guardaba un secreto. El primer día fue solo observación. El segundo, el gabinete científico pidió autorización para una reanimación suave, un intento de hablar con quien fuera que yaciera dentro. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todos lo pensaron. ¿Qué produce el despertar de un ser que no pertenece a nuestra historia, y que hace despertar un imperio cuando recuerda su propia ley? El comandante comprendió que estaban en la primera página de algo que podría escribirse como leyenda, o como catástrofe. El día que las ondas empezaron a medir un pulso más claro, el universo contuvo el aliento. El silencio lineal, el silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cápsula respondió con un suspiro mecánico, una figura que retrocedió del borde del abismo y volvió a la vida con la parsimonia de quien recuerda cada paso de una coreografía antigua. Al abrir los sellos con cuidado, la tripulación vio no a una criatura salvaje ni a una máquina de guerra, sino a una mujer que no era humana y, sin embargo, llevaba sobre su pecho marcas que hablaban de viajes, de pérdidas y de un amor que le atravesaba el tiempo. Sus ojos, cuando se abrieron, reflejaron constelaciones que ninguna carta estelar humana poseía. Ella, porque así la llamaron internamente, aunque ese nombre no era el suyo, había sido parte de un pueblo que viajaba entre las mareas estelares. Una cultura que tejía música y mapas en la carne y que viajaba enviando sondas que parecían susurros. Pero algo había sucedido. Su civilización había sido perseguida por un consenso de razas que temían aquello que no podían controlar. Imperios habían unido fuerzas para cazar una rara red de viajeros. Esa persecución convirtió a su gente en rumor, y de los rumores nació una casa que dejó pocos sobrevivientes. La arca donde despertó era un santuario improvisado, un proyecto de individuos que habían decidido llevar fragmentos de memoria humana hacia el futuro. Allí, entre hologramas de ciudades que ya no existían y jardines sostenibles bajo cúpulas de cristal, la mujer encontró un rostro, la humanidad. La confusión dio paso a curiosidad. Ella no encontró monstruos, encontró manos extendidas, miradas que contenían la antigua costumbre humana de mirar y nombrar. Se llamó a sí misma con palabras que no encajaban en nuestro alfabeto, y sin embargo hubo algo en su sonrisa que reconoció a quienes habían sobrevivido al exilio. Los estudios comenzaron. Las líneas de tiempo fueron reconstruidas a partir de fragmentos de datos, señales interceptadas y la memoria fragmentaria de la mujer. El archivo humano reveló algo impensable: en el pasado remoto, hubo relaciones entre su especie y la humanidad. Breves contactos, intercambios culturales, momentos íntimos en los que un ser de piel luminosa había enseñado a un grupo de humanos a leer los vientos estelares, a predecir tormentas de partículas, a escuchar la música de las órbitas. Esos encuentros se consideraron mitos, contados en los bordes de la diáspora humana para mantener viva una idea. No todos los contactos fueron hostiles. Pero la galaxia no era un lugar para mitos que no supieran defenderse. A través de archivos desclasificados, los analistas descubrieron que la alianza que había perseguido a su gente era vasta y antigua.
Llamaron a ese conglomerado con nombres distintos en distintas culturas: el Consorcio, el Imperio del Norte, la Coalición de las Mil Sombras. Sus motivos eran pragmáticos: control de rutas, monopolio de tecnología, aniquilación de aquello que no obedeciera a su orden. Para ellos, la presencia de seres como ella era una variable inaceptable. El comandante y sus científicos vieron potencial político y peligro con la misma claridad. La noticia no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. A través de líneas que se suponían seguras, un eco se filtró a la periferia de la galaxia: algo había despertado en la arca flotante. Y cuando el rumor llegó a oídos del consorcio, no hubo debate, solo un cálculo. No podían permitir que un símbolo de resistencia, una conexión entre especies perdida, se volviera un estandarte para los que querían desafiar su dominio. Mientras tanto, la mujer aprendió pequeñas verdades humanas en el silencio de las noches artificiales. Aprendió que el término familia no siempre significaba sangre sino supervivencia compartida. Aprendió la canción incompleta de una nana humana que un técnico tocaba en un viejo piano holográfico, y por la primera vez desde su encierro, sintió que una melodía conectaba su pecho con un ritmo olvidado. Ese sonido, humano y frágil, se convirtió en una cuerda que la traía de vuelta cuando el miedo la invadía. Un día, el comandante la llevó en secreto a la sala de historia. Proyectaron mapas de antiguas rutas estelares, fotografías de ciudades que ardían en otro tiempo, y entre esas imágenes, un retrato que mostró un encuentro. Una mujer alienígena tomada de la mano con un humano en un muelle cósmico, la luz de un sol distante bañando sus perfiles. El comandante mostró la imagen sin palabras. La mujer cerró los ojos y un nombre que no pronunciaban los paneles emergió, susurrado como si fuera un juramento. En ese momento, algo cambió entre ellos: ya no era un experimento, era una memoria que necesitaba justicia. El consorcio no esperó a que la memoria tomara forma. Sus centinelas, naves con superficies que bebían la luz, se acercaron a la órbita con la frialdad de instrumentos quirúrgicos. Señales de advertencia cruzaron el vacío. Demandaron la entrega del espécimen. Sus emisarios hablaron en códigos que presionaban por su misión silenciosa: entregar al testigo, sellar los archivos, y dejar morir la posibilidad de alianza. No sabían que la humanidad había aprendido su propia lección tras la catástrofe, que la sumisión no garantiza supervivencia, y que los recuerdos, cuando son compartidos, pueden convertirse en armas. La arca contestó con diplomacia y con su propio orgullo herido. No entregarían a la mujer sin protección. La tripulación se preparó para lo inevitable: escoltar a la cápsula hacia un lugar seguro, y si era necesario, defenderla con lo que les quedara. Se hicieron llamados a quienes seguían a la humanidad como si esta fuera una idea, no solo una especie: colonias remotas, bandas de antiguos mercenarios, artesanos capaces de transformar residuos en armas de precisión. No era una fuerza grande, pero sí lo bastante obstinada para creer que el pasado debía tener un futuro. En los mapas antiguos, había rutas de fuga llamadas los dedos del marinero, caminos que serpenteaban a través de campos de asteroides y nebulosas densas. Lugares donde la curvatura de la realidad hacía difícil la persecución. Allí se propuso llevarla, a un lugar donde la memoria humana pudiera aprender a hablar con la memoria de ella sin que la coalición escuchara. Se planeó un salto nocturno, un destello de movimiento en la oscuridad. La noche del traslado, mientras las estrellas parecían contener sus propias historias, la mujer se quedó en la cubierta, mirando la proyección de la Tierra que era apenas leyenda. Sus manos rozaron un viejo trozo de tela que los humanos guardaban como reliquia, un fragmento de bandera quemada que olía a caucho y lluvia. Sus dedos presionaron la fibra, y en un pensamiento que atravesó a todos los presentes, la escena del muelle volvió a latir. Entre golpes mecánicos y alarmas, ella inspiró como quien toma el primer aliento después de un largo sueño. El eco de una voz humana, apenas audible en los archivos, llegó como recuerdo: la risa de una niña en un campo de juegos antes de la noche final. Esa risa entró en el corazón del plan como una brújula, una razón para no retroceder.
El convoy dejó la órbita en silencio, con escudos atenuados y motores en susurro. Nadie en la galería de potenciales juraría que sería fácil. Nadie. Pero la decisión estaba tomada. De Retention Oak, el universo contuvo el aliento. El viaje por los dedos del marinero fue una prueba. La primera escaramuza ocurrió en un corredor de asteroides donde los cazadores del consorcio desplegaron redes de energía para atrapar naves pequeñas. Los hombres y mujeres a bordo respondieron con una mezcla de ingenio y desesperación, explosiones controladas que desviaban fragmentos, maniobras arriesgadas que apostaban por la velocidad en vez de la fuerza. En una cáscara de metal que servía de refugio, un técnico perdió la vida cuando una luz atravesó su cabina y dejó solo un vacío donde antes había una voz. La tripulación lo sintió como si hubieran perdido un latido propio. Mientras tanto, la mujer aprendía a leer la ingeniería humana con una paciencia que se parecía a la compasión. Observaba cómo las manos endurecidas reparaban una unidad de energía con los mismos movimientos con los que en su pueblo se reparaban cuerdas musicales. Aprendió que la sencillez podía ser devastadora, una palanca, una soldadura improvisada, una palabra que hacía funcionar un sistema que otros consideraban obsoleto. Esa adaptabilidad humana no era mera supervivencia, era una forma de resistencia. El consorcio no se quedaba atrás en inteligencia. Sabían que una figura de significado despertaba en la arca y por eso enviaron patrullas más agresivas, bienes mercenarios con capacidades de ensayo y error. Hubo emboscadas en campos de partículas, donde naves enemigas usaban la refracción para hacerse invisibles y atacar por sorpresa. Cada combate costaba. Cada vida era una factura que la arca pagaba con sangre. La humanidad experimentó la clásica lección de sus ancestros: la libertad siempre cuesta. En una de las escaramuzas, el comandante ordenó una maniobra suicida para despejar una ruta de escape. Su nave se lanzó a través de un arco de restos de estación, sufriendo daño crítico. La cámara detrás de su casco mostró fragmentos de memoria, una niña que sostenía una pelota, el olor a pan recién horneado en una cocina del mundo que ya no estaba, la voz de un padre diciéndole que volviera a casa. Estos recuerdos no eran apariencias triviales, eran anclas que transformaban el miedo en una especie de furia serena. En la ópera del conflicto, la humanidad había aprendido a convertir el recuerdo en estrategia. La mujer observó todo esto con ojos grandes, absorbiendo la manera en que la gente se organizaba, peleaba y protegía. Ella comenzó a compartir fragmentos de su historia, mapas de música que describían rutas seguras, patrones de pulsos que servían como firmas para burlar a los radares del consorcio. Ese saber, tejido con hilos alienígenas, multiplicó las posibilidades humanas. La cooperación entre especies, frágil y nueva, generó sinergias que sorprendieron incluso a los más viejos. El antiguo manual de tácticas humanas, escrito cuando la humanidad todavía buscaba ramas para sobrevivir, se reescribía en tiempo real. Pero la coalición tenía recursos que ninguna arca podía igualar: estaciones de guerra que consumían asteroides, satélites que convertían la radiación en arma, juristas galácticos que podían declarar a cualquiera fuera de la ley cosmopolita. Ante esto, la resistencia humana adoptó la metáfora del fuego. No intentaron quemar la flota enemiga con una sola chispa, sino con una serie de fogatas encendidas por toda la periferia. Pequeñas revueltas que distraían y desgastaban. Los aliados se multiplicaron: piratas que odiaban monopolios, comunidades que valoraban la autonomía, incluso un antiguo comerciante que aún recordaba a la mujer por una deuda de gratitud que no recordaba haber contraído. En el núcleo del conflicto, la mujer empezó a recordar más claro el rostro del humano que una vez amó. Su memoria le mostró un muelle, una noche estrellada, y una promesa: si alguna vez algo ocurriera que dispersara a su pueblo, que protegieran a los suyos donde fuera posible. Ese recuerdo, honesto y doloroso, se convirtió en un faro. Ella contó la historia a la tripulación, y sus palabras fueron una brújula moral que transformó la retórica militar en una misión con rostro humano. No era solo una lucha por ventaja, era una lucha para pagar una deuda de nombre, no permitir que la memoria de los que se fueron se perdiera.
La escalada llegó a un punto crítico cuando el consorcio decidió declarar la órbita del sistema como zona de exclusión, y desplegó una cabeza de guerra electromagnética diseñada para borrar las firmas de cualquier nave humana y asfixiar comunicaciones. La Arca se encontró atrapada entre la necesidad de huir y la imposibilidad de comunicarse. La mujer, utilizando una sed de memoria que parecía literal, tradujo un patrón melódico que permitía sincronizar las señales humanas con interferencias naturales de la nebulosa. Con esa sincronía, la flota humana pudo enviar una señal diminuta, un pulso con una composición musical, que actuó como cortina sonora, permitiendo que la Arca realizara un salto rápido a través del campo. Los sacrificios en el salto fueron tangibles. Una nave mensajera se quedó atrás en un acto deliberado para dar tiempo. Sus tripulantes enviaron mensajes finales, pequeños paquetes de recuerdos, poemas, fotos, un mechón de cabello enrollado en un tubo. El comandante sintió el peso de esas pérdidas como si hubieran añadido un metal nuevo a la estructura de su pecho. El dolor no amainaba, se transformaba en impulso. La resistencia logró fraguar una pequeña victoria, escape con la cápsula y reagrupamiento cerca de un conjunto de lunas sin nombre, donde la memoria podía respirar. En esos días de calma tensa, la mujer enseñó a los niños humanos de la Arca una canción de navegación que hablaba de estrellas que no mueren sino que se reinventan. Les mostró cómo escuchar la vibración del vacío y encontrar rutas que parecían cerradas. Los niños aprendieron rápido, no por cursos, sino porque los juegos les enseñaban a improvisar. Esa escena de niños cantando una canción ajena en una noche estrellada se convirtió en un pequeño poema de resistencia. Aún así, la coalición no se rendía. Mandó un emisario que no era humano, una sombra diplomática que llevaba una oferta de paz acompañada de amenazas veladas. Su mensaje fue claro: entregar a la mujer voluntariamente y recibir clemencia concesionaria. La respuesta humana fue más compleja, no era solo rechazo, era una doctrina naciente de orgullo. Habían sobrevivido para algo más que existir, habían sobrevivido para recordar y decidir por sí mismos. La elección no sería dictada por poderes externos. El comandante, mirando a la mujer, comprendió que la lucha profunda no era fricción entre naves sino algo más íntimo, la lucha por la capacidad de nombrar su propia historia. Decidió que la resistencia debía tomar la iniciativa. Si la coalición quería borrar la memoria, se la devolverían en términos que la hicieran universales. No sería una guerra de conquista, sería una revelación. La humanidad, pequeña y veterana, comenzaría a cantar en voz alta aquello que había aprendido en secreto. The Retention Oak, los humanos no rezan. Actúan. En una noche quieta, el comandante encontró uno de los mensajes dejados por la nave que se sacrificó, una grabación de un niño diciendo los colores de su planeta, enumerando recuerdos de una casa que ya no existía. La voz era pequeña, y sin música, pero en esa pequeñez había una tristeza antigua que le apretó el pecho. Recordó por qué luchaban, no por territorio, sino por un nombre, por la simple posibilidad de que alguien relatara su historia. La ofensiva final fue una coreografía de furia pensada con precisión. La resistencia humana, guiada por la mujer y por mapas de memoria, eligió no atacar la fuerza combativa del consorcio, sino su narración, las torres de propaganda, los archivos que contenían las mentiras oficiales, y las estaciones que transformaban la percepción pública en obediencia. No se trataba solo de destruir, se trataba de convocar testigos. El plan exigía sacrificio. Pequeñas unidades humanas se infiltraron en los sistemas de la coalición y soltaron grabaciones, testimonios de pérdidas. Archivos que mostraban antiguas alianzas y fotografías ocultas de encuentros entre humanos y la especie de la mujer. Esas imágenes, antes invisibles por la presión del consorcio, comenzaron a filtrarse en mercados de datos, en estaciones de contrabando y en los receptores ilegales que la gente usaba para recordar. La verdad corría como pólvora, la galaxia no era monocorde, y había quienes recordaban la colaboración entre especies. Esa estrategia no fue puramente cerebral, fue visceral.
Un ataque coordinado en la órbita del núcleo cultural del consorcio mostró al mundo a un grupo de humanos que, sosteniendo reliquias y memoria, liberaron una secuencia de luces y sonidos que eran imposibles de ignorar. La mujer, en el centro de la señal, envió un pulso que no era un arma sino una canción antigua que su pueblo usaba para nombrar a los desaparecidos. La canción atravesó escudos y propaganda. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Colonias anteriormente indiferentes comenzaron a cuestionar los relatos que les habían vendido sobre la amenaza inexistente que justificaba la hegemonía del consorcio. La coalición contraatacó con desprecio y fuego. Sus flotas afiladas como cuchillas de obsidiana se lanzaron contra las cadenas logísticas humanas. Hubo pérdidas devastadoras, estaciones destruidas, colonias cortadas, y la sensación, por un momento, de que el peso del universo se inclinaba hacia la destrucción. La mujer sintió el dolor de cada lugar que ardía como si fueran memorias propias que se desangraban. La tripulación humana lloró en privado y volvió al combate con rostros endurecidos. La humanidad había aprendido a convertir el duelo en determinación. En el fragor del combate final por la capital de un sistema controlado por la coalición, el comandante dirigió una maniobra que buscaba algo más que la victoria militar. Ordenó una inserción directa en el núcleo de datos que contenía los archivos legales del imperio. Allí, escondidos entre protocolos, estaban los documentos que legitimaban la persecución de la especie de la mujer. Romper ese archivo significaba desactivar el pretexto moral del consorcio. Era un objetivo limpio y simbólico. La inserción fue un ballet de aciertos y pérdidas. Un pequeño equipo humano, apoyado por drones improvisados y por los patrones de interferencia que la mujer enseñó, logró penetrar. Las defensas cayeron como papeles golpeados por el viento. Sin embargo, el precio fue alto, la gravedad artificial de la cámara explotó, y varios miembros del equipo quedaron atrapados dentro. El comandante tuvo una fracción de segundo para decidir, salvar a los suyos o salvar la memoria de muchos. Decidió de manera que su acción sería recordada. Ordenó que se liberaran los archivos y que los datos se enviaran en oleadas a través de canales no identificables. Los archivos se esparcieron como semillas. En segundos que parecieron eternos, millones pudieron ver lo que hasta entonces había sido secreto, fotos de tratados rotos, registros de alianzas traicionadas y evidencia, inequívoca, de que la coalición había intentado eliminar una cultura por el miedo a su diferencia. El efecto fue explosivo. No por la violencia de las armas, sino por la potencia de la verdad. La coalición reaccionó con furia, enviando un superma orbital que tenía la capacidad de limpiar la biosfera de un planeta en segundos. Los líderes del imperio declararon que si la verdad persistía, desataría castigos de tal magnitud que el orden galáctico quedaría restaurado por el miedo. Fue el momento en que la contienda dejó de ser únicamente militar, era un juicio público sobre quien tenía derecho a contar la historia. La resistencia volvió a la táctica del fuego, en lugar de permitir que una arma de exterminio funcionara, orientaron su estrategia a neutralizar su suministro energético. Un ataque simultáneo a las plantas de energía que alimentaban el superma provocó una reacción en cadena que desestabilizó la estación misma. La mujer, en el corazón de esa maniobra, actuó como una brújula humana alienígena. Sus conocimientos viejos y su entendimiento del pulso cósmico permitieron sincronizar explosivos y cortar la demanda energética justo en el umbral. La explosión que siguió no fue un espectáculo de alegría. Era un estruendo lleno de dolor y triunfo. Las luces que se alzaron no celebraban la muerte sino la decisión de no dejarse someter. En el mismo momento, un mensaje masivo.